¿Sabías que en Marruecos hay una ciudad que lleva más de 1000 años en pie? Hoy te lleva a Fez, la ciudad más antigua del país, con más de 9000 callejuelas y la universidad más antigua del mundo en funcionamiento. Su auge turístico reciente ha ayudado a conservarla, aunque también ha generado presión sobre sus recursos naturales. Vamos a perdernos literalmente por sus calles y ver qué es lo que hace de Fez un lugar tan único. En España tenemos camión de la basura, aquí hay burro de la basura. Realmente estos burros van recogiendo la basura. Ya no podemos pasar. Pero primero hay que llegar ahí. ¿Y qué sería de un buen viaje sin un buen retraso? Qué bonito es comer retraso, ¿eh? Así que simplemente hicimos tiempo y esperamos a que saliese el avión. Ya estamos aquí. Cuando llegamos estábamos tan cansados ya que ese día lo dedicamos simplemente a estar en la casa, descansar y... momento gatito. Así que no sería hasta el día siguiente cuando empezase nuestra aventura por las calles de Fez. Fez es la tercera zona más poblada de Marruecos, con 2 millones de habitantes. Aquí dentro, que es la Medina antigua, hay más de 9000 callejones pequeños que podemos recorrer. Es un puñetero laberinto. Las calles son estrechas que te cagas, ¿eh? No pasamos entre dos, ¿eh? Que no puedes ni abrir los brazos. ¡Ojo! ¡Pum! Al final se ha complicado más de lo que pensábamos. Primera vez que nos perdemos, ¿eh? Hombre, para haber 9000 calles, pues tiene que haber 9000 calles, ¿no? Hay calles que son una fumada, ¿eh? O sea, aquí literalmente no hay luz. La luz que hay son bombillas. De ahí dentro venimos. Esta calle que nos estamos metiendo tiene esto que es hexagonal. Siendo hexagonal así significa que esta calle no va a tener salida. Sirve bastante porque así sabes perfectamente si puedes salir de un sitio o no cuando entras. Ponía que no tiene salida y si seguimos por aquí, hagamos esto de aquí. ¿Lo veis? Acaba ahí, en ese sitio. Igualmente, así como está de oscuro dentro, si hay salida, no la vamos a ir a buscar. Vamos a probar un típico tecito marroquí. Tecito con vistas, ¿eh? Vamos a subir ahí arriba. Y en este cementerio que tiene estas vistas, y hacia allí está la Meca, porque todas las tumbas están mirando a la Meca. El cementerio que está justo a las afueras de la ciudad. Es una cosa que me gusta hacer cuando voy de viajes, ver a los cementerios y puro respeto y todo, pero cambia un montón de cultura a cultura y de país a país la percepción que tenemos de los cementerios. Sigamos. Aquí vemos los burros y los caballos, estamos cerca ahora, al ladito. A ver si me dices tú qué hacen estos perros aquí en medio del cementerio también. En el año 809, el rey Idris II animó a los judíos a trasladarse a la ciudad de Fez. Desde entonces se fundó este cementerio, que podemos ver a día de hoy, que se restauró a partir del 2015. Está justo en el Melá, que es el barrio judío de aquí, aunque hoy en día la población judía ha descendido bastante. Y veo humo ahí a lo lejos en la carretera, parece que se ha pegado fuego un coche. Bueno, no tienen casi ninguna altura, es una cosa bastante curiosa de ver. Otro de los puntos súper importantes de Fez es la Universidad de Qarawiyyin, disculpadme por la pronunciación, y es la universidad en funcionamiento más antigua del mundo. Fue fundada por 2 mujeres tunecinas en el año 859 como una madrasa, una escuela islámica, y desde 1963 forma parte del sistema educativo universitario de Marruecos. Realmente hay una locura de contrastes, ¿no? Estamos aquí, vemos todo esto. Todo es obra nueva y hacemos solamente una callecita y de repente estamos con todos los tejedores. Podemos hablar de estos camellos de piel super mega cookies. Y las tiendas son loquísimas, ¿sabes? No hay espacio para nada. Esta es la tenería de Chowara y sí, huele tan mal como parece. De hecho, te dan un trozo de menta para que te lo pongas en la nariz. Pero también es uno de los lugares más icónicos de Marruecos. Aquí se curten pieles como se hacía hace siglos. Todo el proceso es completamente artesanal
De hecho, se limpian con cal y excrementos, se tiñen con pigmentos naturales y, como veréis, se secan al sol uno por uno. Es un lugar lleno de tradición y muy interesante de conocer. Las sedas labradas en los telares también son una cosa muy típica de esta ciudad, y es que, como veremos en breve, la artesanía juega un papel muy importante en la gente que vive aquí. Que todo esto son los agujeritos de cuero que hay aquí y hacen instrumentos, pero está cerrado. ¿Sí, no? Ah, no, sí. Talleres de curtiduría de pieles. Aquí hay otro de costura. Aquí está Maite, que sigue buscando. Lo que acabáis de ver es una escuela de artesanía donde mayoritariamente gente joven aprende el oficio de los artesanos. Hakim nos ha enseñado cómo se toca el laúd y nos ha enseñado su taller de laúds. Y es una manera de que la gente joven, en vez de emigrar buscando oportunidades en otras ciudades y trabajos tecnológicos, se quede aquí buscando trabajos artesanos. Además, dan un punto para el turismo, que puede buscar un tipo de artesanía que solo se encuentra aquí, y con esto pueden seguir manteniendo la ciudad y prevenir su derrumbe. Seguimos. Y vamos a probar el dátil este con nueces que estaba por aquí y espero no tener que usar el Fortasec. La verdad es que está muy bueno, ¿eh? Buen provecho si estás comiendo. Y lo que tengo aquí a mis espaldas es el Palacio Real de Fez. Y aunque no se puede entrar, su arquitectura por fuera es lo suficientemente increíble como para venir a verlo. Esta es una de las residencias oficiales del rey de Marruecos y se encuentra en la parte de Fez el Jedid, que es la parte nueva de la ciudad de Fez. Lo único que me da un poco de toque es que no está alineado el palacio con el pasillo de aquí, que esto a cualquier arquitecto brutalista le pegaría un patatús de verlo. ¿Veis esto? ¿Veis esto? Pues ahora hemos llegado a un jardín que son todo bambús. No sabía que en Marruecos hubiese bambús. Si alguien sabe por qué está todo este bosque de bambús, que igualmente voy a buscar ahora, que me haga en los comentarios, por favor. Por cierto, este bosque está entre Fez el Jedid y Fez el Beli. Estos jardines están conectados al Palacio Real, se hicieron en el siglo XIX por el sultán del momento y básicamente están repletos de bambú y otros árboles y tienen en el centro un lago muy bonito que ahora veréis. Justamente esto de aquí no puedo grabarlo bien y te lo explico ahora. Y es un parque que está junto a una embotelladora. Tiene una fuente en su centro y está constantemente seca, ya que la embotelladora acapara toda el agua que llega. El agua también venía de este lago, es todo esto. Era el lago gigante, pero es la otra cara del turismo. Por la necesidad de agua y la cantidad de aumento de población y turismo de Fez, se ha tenido que ir cogiendo cada vez más agua. Y esto de aquí también es agua que se lleva a la embotelladora y que poco a poco... ¡Ay, segundo! Y que poco a poco va secando todo. Aquí este lago se ve completamente seco, hay un poquito de agua al fondo del todo, pero un poquito es mínimo. La otra cara del turismo es que también al final se requieren un montón de recursos y cuando los sitios no están preparados, pues por una parte ayudamos a que la ciudad siga existiendo, pero por la otra va secando y gastando recursos naturales. Hacéis una idea de la extensión que tiene esto, es que es gigante. Aparte el sitio es súper bonito, hay muchísimo sol y ahí al fondo no se ven, hay dos caballos. Aprovechando que esto está seco. Bueno, acabamos de llegar a Ifrane, que está situado a unos 50 kilómetros al sur de Fez. Es un pueblo pequeño de unos 15.000 habitantes. Está bastante alto en comparación a Fez. Está situado a 1.700 metros sobre el nivel del mar. Estoy probando
Tobico, buenísimo. Ha adoptado una arquitectura y un urbanismo puramente centroeuropeo. Por eso se la ha acabado conociendo como la Suiza marroquí. Aquí en invierno la gente viene a esquiar y hacer cualquier deporte de nieve. Es una zona más cara, hay campos de golf. En 1995 se construyó una universidad aquí que a día de hoy tiene más de 2.300 estudiantes y sirve como universidad de la parte centro del Atlas. Porque esto está justo en el centro del Atlas, que es la cordillera que atraviesa Marruecos hasta Algeria. Y ahora, después de comerme esto, me está pegando sueño y estoy buscando un cafecito. Por aquí ya vemos que esto está lleno de turistas, pero si os fijáis, las casas tienen este rollo como pirenaico o muy de centro de Europa, de la parte de los Alpes. Bueno, y este desde aquí se ve perfectamente para explicar la mezcla que hay entre la fachada que vemos, que es de estilo puramente europeo, con las arcadas. Hello. Ahora es que vemos ahí. ¡Hola! Y vemos un poco la mezcla arquitectónica que hay aquí. Llama un montón la atención el estado ruinoso que tienen muchos de los sitios. Como que se nota que se empezó a hacer esto y una vez acabado se dejó el mantenimiento y de cada vez se ha ido abandonando más. Ya no podemos pasar. ¿Qué pasa? Continuando desde Ifrán, siguiendo hasta Azurru, aquí vemos este mirador de aquí. Ahora veréis qué vistas. Al final estar a 1700 metros tiene sus ventajas. Realmente es una maravilla, ¿eh? Y ahora estamos al lado del cedro Goreaut, que es de los más grandes que podemos encontrar en el mundo. Y además este bosque es uno de los 3-4 únicos bosques de cedros que hay en el Mediterráneo. Si podemos llegar a considerar esto Mediterráneo, porque ya queda bastante lejos, si no al menos hacéis una idea de lo grande que es. Cuando se te vienen todos los monos a pedir comida, tienes que hacer así para enseñarles que no tienes nada. Y así en teoría se van. Dato que te llevas. Y como curiosidad de este sitio, que tiene como los jarrones estos, campamento de los Emiratos Árabes. No he encontrado más información. Viene moto. Porque sí, por aquí dentro van en moto. Esta es la parte menos divertida de llegar aquí, porque las escaleras son súper estrechas. Hay que quitarse los zapatos. Está hecho una mierda. Pero ya nos vamos hoy, así que un placer, muchas gracias. Suscríbete si no te has suscrito, comparte. Chao.